Este video muestra el proceso de captura de unos archivos de imagen en formato PDF y su posterior integración en un gestor documental. Para la demostración vamos a trabajar con 4 archivos en formato PDF. Los archivos se encuentran ubicados en esta ruta, Scanning Invoices AR Working. Los archivos pueden provenir de una digitalización a través de un escáner o a través de una aplicación de formatos electrónicos. Los archivos son unos ejemplos de facturas y vienen su nomenclatura. El nombre del archivo viene dado en una forma secuencial: 127.pdf, 128, 129, 130. El objetivo de esta demostración es aplicar un proceso de reconocimiento óptico en donde el archivo quede renombrado, extrayendo datos del contenido del documento. Lo vamos a ver en este momento. Estos archivos van a quedar renombrados como invoice y después el número de la factura .pdf. Cada archivo de estos va a ser renombrado haciendo un reconocimiento óptico de su contenido y van a ser puestos en esta ruta. Es la misma ruta pero en la carpeta OCR PDF XML. Adicionalmente, de renombrar, aparte que se renombran los archivos, en el reconocimiento óptico se van a extraer datos para hacer un archivo de indexación y los campos de indexación van a ser extraídos del documento. Para hacer esto vamos a usar QuickScan Pro. Previamente ha sido definido un perfil de procesamiento. Este perfil básicamente lo que dice, si lo editamos acá, dice el nombre raíz del documento, que va a ser invoice, y después de este nombre va a ir el número de la factura extraído del documento a través de un reconocimiento de un proceso de OCR zonal. Este perfil de digitalización, este perfil de procesamiento, dice además en dónde se van a guardar las imágenes procesadas en esta ruta, que ya se las había mostrado anteriormente. Actualmente la carpeta está vacía. Tiene además de dónde voy a extraer las imágenes de origen de esta ruta, que también la habíamos visto anteriormente. Es esta carpeta Working donde están las imágenes de origen. Y otras cosas relevantes acá son la opción de OCR, en donde yo puedo decirle que el nombre del documento lo voy a extraer aquí en la parte de formato y nomenclatura. Lo voy a extraer de un nombre de archivo raíz, que ya lo vimos, que es invoice, seguido de un texto OCR, un texto extraído del procesamiento OCR de una zona específica del documento. Aquí yo puedo previsualizar uno de los documentos, como todos son formatos de factura. Este es el primer documento. Es una empresa ficticia con un formato de factura donde tiene número de factura, nombre del cliente, fecha de facturación y el valor total de la factura, entre otras cosas, que justamente son los campos que vamos a sacar del documento para hacer el archivo de indexación. Bueno, en esta parte estamos definiendo que de esta zona vamos a extraer la componente variable del nombre del documento, como lo vamos a renombrar. Perfecto. Aceptamos. Otra cosa relevante son los campos de índice, es decir, los campos con los que vamos a formar el archivo de indexación.
que también van a ser extraídos a través de un procesamiento de reconocimiento óptico en el documento. Entonces, para el caso particular, ya hemos predefinido que va a ser el número de la factura. Cada vez que doy clic sobre un campo, él me muestra la zona del documento de donde lo va a extraer, como lo podemos ver acá. Si quiero extraer la fecha de la factura, es en esta zona. Si quiero traer el nombre del cliente a quien le estoy facturando, es en esta zona. Y si quiero traer el valor total de la factura, como lo pueden ver en esta parte sombreada del documento. Acepto. Y por último, ¿cómo voy a exportar ese archivo de indexación? El documento entonces lo puedo definir como un documento, un archivo delimitado por comas con formato CSV o un archivo formato XML. Lo único que tengo que definir es la ruta y el nombre del documento, que en este caso va a ser invoices2.xml. Si yo examino ese contenedor, esa carpeta contenedora, en el momento está vacío porque no hemos hecho el procesamiento. Salvamos, definimos cuáles son los campos que van en el archivo XML, que obviamente coinciden con los campos de OCR zonal que estábamos definiendo anteriormente: cliente, factura, número, fecha y total. Aceptamos. Cuando todas las características que nos muestra aquí el perfil están definidas, podemos aceptar y procedemos a digitalizar. En este momento, QuickScan Pro está revisando los documentos que se encuentran en la carpeta que definimos como carpeta de origen. Habían 4 archivos. Pregunta si queremos detener o si queremos continuar con otra carpeta. Detenemos la digitalización y comienza el procesamiento de reconocimiento óptico o procesamiento OCR. Termina el procesamiento OCR, aceptamos y empieza el proceso de indexación. Es decir, aquí está creando el documento formato XML con los campos que extrajo de los documentos. En la salida entonces me da la ruta donde quedó el archivo y me dice que creó un archivo invoices2.xml. Aceptamos y verificamos que se haya terminado el proceso. Esta es la carpeta de origen y la carpeta de destino ahora debe contener los mismos archivos, pero renombrados de acuerdo al contenido, al número de factura que corresponda. Adicionalmente crea el archivo invoices2.xml, el cual debe contener los campos de índice que le definí en el perfil de digitalización. Si observamos archivo XML, entonces aparece un encabezado por cada archivo, invoice 3525, donde viene el número de factura, la fecha, el nombre del cliente y el total. Y así para cada archivo procesado. Bien, esta es la primera parte. En este punto lo que tengo son archivos procesados con un nombre, ya con una nomenclatura específica de acuerdo a su contenido, y adicionalmente un archivo de indexación. Con esto podemos ir al gestor documental. En este caso, para la demostración estamos usando el gestor documental llamado FileHold. Es un gestor documental, como pueden ver aquí al lado izquierdo
ya hay una estructura de archivos creada previamente, donde el gabinete principal se llama IMOCOM y tiene varias gavetas, de las cuales vamos a usar esta que se llama facturas internacionales y específicamente la carpeta 2009, que actualmente se encuentra vacía. Vamos a traer estos archivos que acabamos de procesar a la carpeta 2009 de la gaveta facturas internacionales del gabinete IMOCOM. Para esto, este gestor documental particularmente trae una utilidad que se llama administración de importaciones. Previamente también hemos definido un perfil de importación que podemos ver sus características. Lo primero que debemos definir es la ruta de donde va a traer el archivo XML con los campos de indexación. Hacemos una búsqueda y definimos la ruta donde está el archivo XML que nos creó el procesamiento en QuizCam Pro. Scanning, Voices AR, aceptamos, traemos los campos del archivo XML, nos dice que fueron traídos exitosamente, aceptamos. El mapeo de los campos. En esta parte lo que hacemos es coincidir los campos de indexación que traemos en el archivo XML con los campos de un tipo documental que previamente fue creado en el gestor documental llamado factura. Este tipo de documento tiene 4 campos de metadata que obviamente coinciden con mis campos de indexación creados en el procesamiento. Aquí lo único que tengo que hacer es que para el campo de metadata número factura lo voy a hacer coincidir con el campo de indexación factura número, fecha de factura con fecha, cliente con cliente y total con valor de factura, que finalmente son campos equivalentes, para que el dato que traiga en este campo sea guardado en el campo de metadata de este tipo documental. Finalmente tengo que decirle a dónde deben ir esos documentos. Entonces, como lo habíamos mencionado, van a ir al gabinete IMOCOM del cajón facturas internacionales en la carpeta 2009. Aceptamos y corremos el perfil de importación. Ahí aparentemente ya lo corrió. Venimos a mirar el inbox del gestor documental, en donde ya aparecen los documentos, las facturas que había procesado anteriormente. Están listas para enviar porque previamente ya definí el destino, que es la carpeta 2009, y definí también los campos de metadata, que equivalen a los campos de indexación. Como están listas para enviar, entonces lo único que tengo que hacer es seleccionarlos y oprimir enviar. Envía el primer documento, segundo documento, y aquí en la carpeta 2009 ya podemos chequear que ya estén ahí. Una vez en el gestor documental, pues ya tienen todas las características, pueden ser administrados bajo las características que este gestor documental particularmente tenga para ofrecer. De la misma forma podemos integrar captura de documentos con un administrador documental o con otro tipo de aplicaciones que nos permitan hacer algún tipo de administración sobre el ciclo del documento. Bueno, esta es toda la demostración.